Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 246 al 250. Maratón del Q, parte 3. Punto de vista en tercera persona. En Santuario Segundo, Nebula logra liberarse y envía un mensaje a los Guardianes de la Galaxia, implorándoles que se reúnan con ella en Titán. Stark, Strange y Parker aterrizan forzosamente la nave Q en la superficie de Titán, donde son inmediatamente emboscados por los Guardianes, que los han confundido con los secuaces de Thanos. ¿A qué amo sirvo? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Jesús? Replicó Star-Lord al Doctor Strange. Stark parecía exasperado cuando dijo: «Eres de la Tierra». «No soy de la Tierra, soy de Missouri», replicó Star-Lord. «Sí, eso es en la Tierra, idiota», dijo Tony, con expresión exasperada. Melissa soltó una risita y se echó a reír al ver su interacción, dándose una palmada en la rodilla. Todos acuerdan trabajar juntos. Mientras el resto del grupo intenta idear un plan, Strange usa la gema del tiempo para explorar futuros alternativos. Luego informa a sus aliados. De los 14.605.000 visiones del futuro que previó, solo en una lograron el éxito. ¿En serio?, preguntó Melissa con incredulidad. ¿De entre todos esos futuros, solo hay uno? Es una locura. Thanos y Gamora se teletransportan a Vormir, donde son recibidos por Cráneo Rojo, quien ahora actúa como guardián de la Gema del Alma tras haber sido desterrado allí por el Tesseracto en 1945. ¿Qué? ¡Guau! Giro inesperado. No esperaba ver una cara tan familiar y fea, ¡guau!, gritó Melissa, casi levantándose del sofá. Schmidt le dice a Thanos que debe sacrificar lo que más ama para obtener la gema. Gamora se muestra tristemente divertida, pues cree que Thanos no ama a nadie ni a nada, lo que lo hace incapaz de completar el sacrificio o cumplir sus planes. Al verlo llorar, se muestra incrédula. Schmidt le explica que no llora por sí mismo, sino por ella. «Oh, Gamora va a morir, muerta, murmuró Melissa, sacudiendo la cabeza con una mezcla de decepción y lástima. Thanos sacrifica a su hija arrojándola por un precipicio, provocándole la muerte, y posteriormente despierta en posesión de la gema del alma. Melissa resopló, visiblemente afectada por la muerte de Gamora. Dejó escapar un suspiro y dijo: «Pobre Kid, va a quedar destrozado». Mientras tanto, los Vengadores llevan a Visión a Wakanda, donde son recibidos por T'Challa y Barnes. Le preguntan a Shuri si puede extraer la gema de la mente de Visión de forma segura, y ella confirma que sí, pero que le llevará algún tiempo. Maximoff recibe la orden de permanecer junto a la mesa de operaciones, listo para destruir la gema una vez que esté libre. Momentos después, enormes naves de descenso aterrizan fuera de la cúpula de energía protectora de Wakanda. Mientras tanto, Thor y Rocket logran revivir el núcleo estelar de Nidavellir, pero debido a que los mecanismos de la forja están dañados, Thor se ve obligado a arriesgar su vida, utilizando su propio cuerpo para mantener abierto el iris de la forja. Maldita sea, por mucho que quiera odiarlo, que tome el poder de la estrella moribunda es jodidamente genial y una hazaña impresionante, murmuró Melissa mientras observaba a Thor flexionar sus músculos mientras un rayo de energía lo bañaba, quemándole el cuerpo, pero él se aferró. Cuando todo terminó y Thor salió tambaleándose de la máquina, Groot agarró los trozos de metal caliente del hacha con sus brazos, que se alargaban como raíces. Groot rugió mientras alzaba la nueva arma de Thor en el aire y se cortaba el brazo, convirtiéndolo en el largo mango de madera del arma. Melissa observaba todo con asombro, mientras las luces reflectantes del televisor rebotaban en su piel. Cuando enormes ejércitos de Outriggers liderados por Proxima Midnight y Cuyo Obsidian llegan a Wakanda, T'Challa reúne a las Dora Milaje, la Guardia Real de Wakanda, la tribu fronteriza y la tribu Jabari lideradas por M'Baku, acompañados por Rogers, Barnes, Wilson, Rhodes, Romanoff y Banner usando una armadura Hulkbuster, para enfrentarlos, con la esperanza de darle a Shuri el tiempo suficiente para completar su trabajo.
Al principio, los Outriders se lanzan a ciegas contra la cúpula de energía protectora que rodea Wakanda, y muchos perecen contra la superficie de la cúpula, logrando solo unos pocos atravesarla. Sin embargo, cuando los Outriders comienzan a moverse por el borde de la cúpula, Banner alerta al equipo de que las bestias podrían flanquearlos, abriendo así un camino libre hacia Visión. T'Challa decide abrir parcialmente la barrera para mantener a los enemigos frente a ellos. La estrategia resulta efectiva, pero a costa de que enormes hordas de Outriders invadan Wakanda repentinamente, dando inicio a una feroz batalla. Melissa dejó escapar un silbido al ver a T'Challa y Steve corriendo uno al lado del otro, demostrando claramente su poder superior en comparación con quienes los rodeaban. Aunque logran derrotar a muchos enemigos, los Vengadores y los ejércitos de Wakanda son rápidamente superados en número y arrollados por los Outriders. Sin embargo, Thor llega a través del Bifrost con Rocket y Groot, y usa Stormbreaker para cambiar el rumbo de la batalla a favor de los defensores de la Tierra. Joder, eso es genial. Maldita sea. Odio lo mucho que me gusta, es tan crudo. Uf. Maldita sea, Stormbreaker podría ser mejor que Mjolnir. Melissa parecía dolida por haber dicho eso. ¿No te parece que te has precipitado al decir eso?, dijo Tony con un bufido. Ay, cállate. Mira esto. Melissa extendió los brazos hacia el televisor. Tráiganme a Thanos. Rugió Thor. Melissa rápidamente lo imitó, bajando el tono de voz. Tráiganme a Thanos. Tráiganmelo. Thanos llega a Titán y es recibido por Strange. Durante una breve conversación con Strange, revela que Titán era su hogar y que la superpoblación lo llevó a la ruina. Thanos había propuesto que se eliminara al azar a la mitad de la población para salvar el planeta, una sugerencia considerada una locura. Thanos ahora se cree misericordioso y planea simplemente chasquear los dedos tras adquirir las 6 gemas del infinito y hacer que la mitad de la población del universo deje de existir sin causar mucho dolor, tras lo cual Thanos planea encontrar un mundo pacífico donde descansar. Sin embargo, se enfrentan a Thanos en una intensa batalla, pero Thanos, él solo, repele los ataques de los Vengadores, los Guardianes y Strange. ¿Sabes? Para ser gente que se acaba de conocer, su coordinación es bastante buena. ¿Y Did acaba de convertir un maldito agujero negro en mariposas? Tony, en serio necesitamos aprender magia. De una forma u otra, tenemos que lograrlo. Nebula llega y lo distrae. Finalmente, Strange, Parker y Drax logran inmovilizar las extremidades de Thanos mientras Mantis usa sus poderes para dormirlo. Aunque no es lo suficientemente fuerte como para dejarlo completamente inconsciente, queda lo suficientemente debilitado como para incapacitarlo, lo que permite a Stark y Parker intentar arrebatarle el guantelete. Melissa se quedó allí animándolos a que lo hicieran. Vamos, vamos, vamos. Lo repetía una y otra vez. Sin embargo, cuando Nebula deduce que Thanos ha matado a Gamora, Kid se enfurece y ataca al titán loco. ¿Qué coño estás haciendo?, chilló, con la voz subiendo de tono. Espera, joder. Esto provocó que Thanos recuperara la conciencia justo cuando el guantelete estaba a punto de serle retirado. Son retrasados, gritó Melissa, levantando las manos con exasperación y caminando de un lado a otro sin apartar la vista de la película. Entiendo que esté afectado por la muerte de Gamora, pero no podía esperar a que se quitara el guantelete. ¿Y Nebula? ¿No podía esperar 5 segundos antes de dar la noticia? Solo tenía que esperar a que terminara la batalla. Dios mío, son todos tan estúpidos. Tony estaba sentado junto al conde con las piernas cruzadas, con las mejillas infladas mientras reprimía la risa al ver a Melissa tan irritada y molesta. Punto de vista en tercera persona. La pantalla cambió a Titán, ahora un campo de batalla de piedra destrozada. Thanos, armado con varias gemas del infinito, comenzó a dominar a los Vengadores dispersos con aterradora eficacia, apartándolos como moscas y desmantelando sus estrategias una por una. Melissa dejó escapar un gemido de frustración y se dejó caer en el sofá, con los brazos cruzados mientras fulminaba con la mirada la televisión. Dios mío, ojalá pierdan, murmuró con amargura. Quizás así se den cuenta de lo ridículamente estúpidas que fueron las acciones de Kid y Nebula. Tony, sentado cerca con un tazón de palomitas de maíz que no había tocado, esbozó una leve sonrisa. Esto va a ser épico, pensó, con la mirada fija en la pantalla mientras su contraparte cinematográfica desafiaba al titán loco. Todo eso, por una gota de sangre, dijo Thanos con calma, limpiándose la tenue mancha roja de la mejilla tras el último ataque desesperado de Tony.
Vale, Stark es sencillamente increíble, dijo Melissa, alzando las cejas con admiración. Hizo lo que ningún dios, ningún mago, ni siquiera Hulk, pudo hacer. ¡Viva el ingenio humano! Levantó el puño con desgana. Sinceramente, me cuesta decidirme y Stark o el Capitán América. ¿Quién es mejor? Tony soltó una risita, mientras Melissa se tensaba visiblemente, su cuerpo se sacudía al ver el momento en que Thanos arrancó parte del traje de Iron Man y se lo clavó directamente en el estómago a Tony. Ella dejó escapar un jadeo. En pantalla, Tony se desplomó de dolor, apenas con vida. Thanos alzó el brazo para asestar el golpe final cuando el Doctor Strange intervino, sereno y serio, y ofreció la gema del tiempo a cambio de la vida de Stark. Tras una tensa pausa, Thanos aceptó, tomó la gema y se marchó sin decirle una palabra más. La expresión de Melissa se transformó en confusión. ¿Qué demonios pasó con su discurso de no dudaré en sacrificar a cualquiera de ustedes? Se burló. Pero un instante después, sus ojos se abrieron de par en par y giró la cabeza bruscamente hacia Tony. Espera. ¿Es Stark la clave para derrotar a Thanos?, exclamó sorprendida. ¿Es él la única posibilidad entre 14 millones? Tony arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Esa es tu teoría al respecto? Melissa frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Lo era, pero ahora no estoy tan segura, con ese tono crítico tuyo. Se volvió hacia la película, resoplando mientras cruzaba las piernas e inclinaba la cabeza hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. La escena cambió a Wakanda. El campo de batalla se sumió en el caos cuando la Orden Negra lanzó sus Threshers, enormes armas de asedio que arrasaron con todo a su paso. La Bruja Escarlata, que anteriormente había sido retenida para proteger a Visión, se unió a la batalla para salvar a Romanoff y Okoye de ser aplastados. Vale, en serio, ¿cuáles son los poderes de Wanda?, preguntó Melissa, con el ceño fruncido por el asombro. Es increíblemente fuerte. ¿Solo tiene telequinesis y poderes mentales, o qué? Magia del caos, respondió Tony simplemente, sin apartar la vista de la pantalla. Melissa parpadeó y se giró bruscamente hacia él. Espera, ¿qué? Aún no se da cuenta, explicó Tony. Pero sus poderes tienen su origen en la magia real. Manipulación de la realidad. No se limita a jugar con las cosas con la mente, sino que está distorsionando el mundo. Es uno de los seres más poderosos de todo el universo. Melissa se quedó boquiabierta al volver a mirar la pantalla. Así que, el nombre de Bruja Escarlata no era solo una estrategia de marketing porque hacía cosas raras. ¿Era literal? Sí, dijo Tony, asintiendo. Mientras el caos se desataba en pantalla, Corvus Glaive se infiltró en el laboratorio de Wakanda. Dejó inconscientes a Shuri y a sus guardias, interrumpiendo la extracción. Visión, ahora en plena retirada, intentó contraatacar, pero Glaive y Cuyo Obsidian lo dominaron rápidamente. Banner llegó con el traje Hulkbuster y logró destruir a Obsidian, mientras que Rogers luchó contra Glaive en un desesperado duelo de habilidad y resistencia. Mientras tanto, Proxima Midnight se enfrentó a Wanda, Natasha y Okoye. Aunque se defendió bien, Wanda acabó con ella arrojándola al camino de un Thresher. Visión acabó con Glaive apuñalándolo con su propia espada. La Orden Negra fue derrotada. Los Vengadores, maltrechos, salieron victoriosos, o al menos eso parecía. Tony sonreía ahora. Se removió en su asiento, tamborileando con entusiasmo sobre su muslo. Jejeje, llegará pronto. La pantalla se quedó en silencio. Y entonces, ¡boom! Un remolino de luz dorada. Thanos había llegado. Okoye, Chaya y Groot estaban listos para defender a Visión, mientras Thanos, imparable y frío, los atravesaba. Los apartó sin esfuerzo. Incluso Rogers, dando todo de sí, solo logró detener a Thanos por unos segundos, aunque la sorpresa en el rostro del titán era genuina. Tony miró a Melissa y casi se echó a reír. Ahora estaba sentada erguida, con el rostro iluminado por la pantalla, las pupilas dilatadas y los labios ligeramente entreabiertos en una sonrisa traviesa. Toda su postura denotaba una concentración absoluta, como la de un niño viendo Cocomelón con un iPad a todo volumen. Cuando el caos en Wakanda alcanzó su punto álgido, Visión le hizo la petición más difícil. Le suplicó a Wanda que destruyera ella misma la gema de la mente, plenamente consciente de que eso significaría su muerte. Sus ojos brillaron de dolor mientras vacilaba, temblando, pero finalmente, con un grito desgarrador, desató su poder. La piedra se hizo añicos en un estallido de energía carmesí y dorada, aniquilando a Visión en el proceso.
La explosión lo consumió por completo, dejando solo silencio y cenizas. Pero entonces Thanos, imperturbable y frío, activó la gema del tiempo. La realidad se distorsionó a su alrededor. El momento se deshizo, rebobinándose como una cruel broma. Visión regresó, congelado en el sitio, y antes de que Wanda pudiera reaccionar, Thanos le arrancó la gema de la mente del cráneo. La luz en los ojos de Visión parpadeó y luego se desvaneció por completo mientras su cuerpo sin vida se desplomaba. Por cierto, todo es culpa de Kiri y Nebula, murmuró Melissa con amargura, sin siquiera intentar disimular su desdén. Podríamos haber terminado ya con esta película si no fuera por ellos. Y entonces, justo cuando Thanos insertó la última gema en el guantelete, la realidad contuvo la respiración. Un relámpago iluminó el campo de batalla. Thor descendió como un dios iracundo, con Stormbreaker en mano y la electricidad recorriendo su cuerpo. El titán giró, demasiado tarde. Thor lanzó Stormbreaker con toda la furia divina que poseía. Atravesó la explosión del guantelete completo, perforando el pecho de Thanos y clavándose profundamente en su torso. Sí. Sí. Gritó Melissa, saltando del sofá con los puños en alto. Ahora sí que estoy hablando. Arregla su estupidez, Thor. Entonces se quedó paralizada. La habitación quedó en un silencio inquietante mientras Thanos sonreía, con un hilo de sangre que le goteaba por la comisura de los labios. Deberías haber apuntado a la cabeza y susurró. Con un último y devastador movimiento, Thanos alzó el brazo y chasqueó los dedos. La pantalla parpadeó en blanco. En un instante, todo cambió. Thanos se adentró en el inquietante mundo anaranjado de la gema del alma. Se detuvo frente a la joven Gamora, quien lo miró solemnemente. ¿Cuánto costó?, preguntó ella. Thanos bajó la mirada, sintiendo el peso del universo oprimiendo su alma. Todo respondió en voz baja. Cuando regresó al mundo real, el guantelete estaba quemado y deformado por la tensión, pero las piedras permanecieron intactas. Thor, atónito y enfurecido, gritó. ¿Qué hiciste? Pero Thanos no dijo nada. Solo le dirigió una última mirada serena, victoriosa y desapareció en un destello de luz dorada. El siguiente sonido fue el silencio. Entonces, Bucky, susurró Steve, observando impotente cómo Barnes se convertía en cenizas ante sus ojos, su cuerpo desmoronándose en la nada. Un estruendo lejano resonó. A su alrededor, la gente se desintegraba. Soldados, héroes, aliados y amigos. Chaya extendió la mano hacia Okoye, solo para desvanecerse frente a ella. Grodd miró a Rocket y se desvaneció. Wanda cayó de rodillas mientras se convertía en polvo. La voz de Sam Wilson resonó, y luego se apagó. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el aullido del viento y la incredulidad reflejada en cada rostro que quedaba. Melissa se recostó lentamente en el sofá, llevando instintivamente las manos a la boca. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero aún no caían. En Titán, Mantis desapareció primero, luego Drax y Killa, sus cuerpos desvaneciéndose como arena en la brisa. Strange miró a Tony, cansado, resignado. No había otra manera, dijo antes de desaparecer también. Entonces llegó el momento que destrozó el corazón de Melissa. Señor Stark, no me siento muy bien, la voz de Peter se quebró mientras retrocedía tambaleándose, agarrándose el pecho y temblando. No, susurró Melissa, con la voz apenas audible, mientras las lágrimas comenzaban a caer libremente. Peter se aferraba a Tony, con el miedo reflejado en su rostro. No quiero ir, señor Stark. Tony solo pudo sujetarlo, impotente, sin palabras, mientras Peter caía al suelo. El chico levantó la vista por última vez. Lo lamento y entonces se fue. No quedó nada más que brazos vacíos y cenizas. Melissa se derrumbó por completo, sollozando con la cara entre las manos, sus gritos ahogados y desgarradores. El dolor en su rostro, la incredulidad, la pena, era el rostro de alguien que había presenciado la muerte de un amigo cercano. Melissa, su nombre, rompió el silencio de sus pensamientos. Levantó la vista, con las mejillas empapadas y la respiración entrecortada. Y entonces lo vio. Tony miraba fijamente sus manos. Las volteó, observando cómo un polvo gris se aferraba a sus dedos, los bordes de su cuerpo comenzaban a desintegrarse, convirtiéndose por completo en cenizas ante sus propios ojos. Punto de vista en tercera persona. Hijo de puta, Anthony. Gritó Melissa mientras se abalanzaba sobre él, golpeándolo sin piedad.
Dado que era una supersoldado, los puñetazos eran menos un juego y más como ser atropellada por un camión. Tony yacía en el suelo, completamente indefenso ante la embestida de fuerza sobrehumana y emoción desbordante. Reía histéricamente, con el pecho agitado por carcajadas incontrolables mientras se retorcía bajo ella. Su diversión solo parecía enfurecer aún más a Melissa. «Eres un completo idiota. ¿Qué demonios te pasa?», sollozó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras le daba un puñetazo en el pecho, lo suficientemente fuerte como para lastimarlo y lo suficientemente fuerte como para dejarle claro su punto. Tony jadeaba entre ataques de risa, tumbado boca arriba con Melissa a horcajadas sobre su cintura. La miró a la cara bañada en lágrimas y sonrió como un loco. «No tienes ni idea de cuánto tiempo he estado esperando para gastarte esta broma». Melissa dejó escapar un sonido ahogado, a medio camino entre un grito y un sollozo. Luego, con un suspiro tembloroso, se desplomó contra él, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban mientras lloraba desconsoladamente. La risa de Tony se fue apagando poco a poco, reemplazada por una punzada de culpa. Su sonrisa burlona se torció y dejó escapar un suave suspiro. Con delicadeza, la rodeó con sus brazos, acercándola a él y permitiendo que apoyara la cabeza en su hombro. Le acarició la nuca, mientras sus dedos se enredaban suavemente en su cabello al oírla respirar entrecortada con cada sollozo. Durante un rato, permanecieron sentados así en silencio. La respiración de Melissa comenzó a calmarse, sus sollozos se convirtieron en leves gemidos. Tony inclinó la cabeza para apoyarla junto a la de ella, su voz apenas un susurro. «¿Quieres saber algo?», murmuró. Melissa exhaló un leve suspiro tembloroso contra él. «¿Qué?», susurró, con la voz quebrada y frágil. «La razón por la que Peter se desintegró tan lentamente», dijo Tony con suavidad, «fue porque su regeneración luchó contra el chasquido». Y su sentido arácnido le advirtió que se avecinaba y todo el cuerpo de Melissa se tensó, sus ojos se cerraron con fuerza mientras otra oleada de lágrimas brotaba de sus ojos ya doloridos. Dejó escapar un grito ahogado y comenzó a sollozar de nuevo sobre el hombro de Tony, aferrándose a su camisa. «Eres el peor novio del mundo», exclamó, golpeando su pecho con el puño entre lágrimas. «¿Por qué dices algo así?». Tony esbozó una leve sonrisa torcida a pesar de su crisis emocional. «Para que pudieras entender mejor la escena, obviamente», dijo, intentando parecer inocente pero fracasando estrepitosamente. Melissa no respondió con palabras. En cambio, lloró sin parar durante 10 minutos. Un torrente incesante de emoción y traición que brotaba de su alma. Cuando terminó, tenía la cara manchada, las mejillas rojas e hinchadas, y los ojos prácticamente cerrados por la hinchazón. Ella lo miró con la expresión más inexpresiva que él jamás le había visto. «Te odio con toda mi alma», dijo secamente, con la voz desprovista de toda energía. Tony soltó una risita y se inclinó para besarle la mejilla con una sonrisa pícara. «Yo también te quiero, nena, si me tocas una vez más, te juro que no dudaré en castrarte», dijo Melissa con un tono tan carente de humor que hizo que la sonrisa de Tony se contrajera. «Tomaré nota», respondió Tony con un saludo burlón, riendo entre dientes mientras finalmente se levantaba del suelo. Luego le ofreció la mano a Melissa y la ayudó a incorporarse, estirándose con satisfacción mientras alzaba los brazos por encima de la cabeza. «Eso estuvo bien. Entonces, ¿lo retomamos mañana?». «Lo recogemos mañana», gritó Melissa como si hubiera perdido completamente la cabeza. «Estás loco». Tony la miró parpadeando, ladeando la cabeza. «¿No dijiste que esta era tu última película? ¿Que estabas cansada y que pensabas dormir después de esta? ¿En qué maldito mundo iba a irme a dormir después de eso sin ver el final?», gritó, señalando frenéticamente la televisión. «¿De verdad creías que iba a darme la vuelta y arroparme como si nada hubiera pasado?». Tony señaló la imagen pausada en la pantalla con una sonrisa burlancia. «En ese mundo. Ya sabes, ese en el que te habrían convertido en polvo». Melissa lo miró con odio en los ojos. «En serio, empiezo a odiarte, Tony. De verdad». Vale, cedió Tony, dejándose caer finalmente en el sofá. Cogió el mando a distancia y le dedicó una sonrisa burlancia. «Sigamos con el desamor, ¿de acuerdo?». Melissa, aún furiosa, se sentó lo más lejos posible de él, con los brazos cruzados y la mirada fulminante. «Más te vale no decir ni una palabra durante la próxima». Tony sonrió mientras la pantalla se cargaba. A continuación, Ant-Man y la avispa. «Abróchense los cinturones».
Melissa giró la cabeza hacia él con una expresión de pura incredulidad. ¿Te has vuelto loco? Acabamos de ver Infinity War. ¿En serio vas a ver Ant-Man y la avispa después de eso? Se encogió de hombros. Bueno, es parte de la cronología. Hay que ser preciso. Bien, gruñó. Acabemos con esto de una vez. Cuando terminó la película, Melissa estaba mucho mejor de humor. El tono más ligero la ayudó a aliviar su dolor, aunque todavía no había perdonado del todo a Tony por el daño emocional que le había causado antes. Esa herida tardaría en sanar. Mientras veían la escena posterior a los créditos, Melissa suspiró cuando Scott Lang quedó atrapado en el reino cuántico y la cámara cortó la imagen mostrando el polvo donde antes estaban los demás. Maldita sea, murmuró, sacudiendo la cabeza. Y justo cuando todos se habían reunido por fin. ¡Qué cruel! Se giró hacia Tony, con los ojos muy abiertos y expectante. Bien, ¿podemos ver el final? ¿La próxima es por fin la última película o nos esperan más momentos desgarradores? Tony se recostó en el sofá asintiendo. Por ahora, Avengers Endgame es la última película. Melissa suspiró aliviada, apretando una almohada contra su pecho. Gracias a Dios. No creo que pudiera soportar otra montaña rusa emocional. Terminemos con esto. Tony sonrió y le dio a reproducir. La película comienza con Clint Barton, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras sus acciones durante la Guerra Civil de los Vengadores, enseñando tiro con arco a su hija Lila en su granja, mientras su esposa Laura y sus 2 hijos preparan un picnic. De repente, todos, excepto Clint, se desvanecen en polvo. ¡Ay, no!, gimió Melissa, recostándose en el sofá con un gemido somnoliento. Es mucho peor cuando te das cuenta de que realmente los conocimos. 23 días después, Tony Stark y Nebula se encuentran a la deriva en el espacio a bordo del Avenatar, con el combustible y los suministros agotándose. Mientras Stark, aún herido por su lucha contra Thanos y al borde de la muerte, graba un mensaje para su prometida Pepper Potts preparándose para su final, Carol Danvers localiza la nave y los trae de vuelta a la Tierra. Stark se reúne con Potts, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner y James Rhodes. Rocket se une a Nebula mientras lamentan la caída de sus compañeros guardianes de la galaxia. He perdido al niño, dijo Stark con tristeza dirigiéndose a Steve. Melissa gimió audiblemente y se cubrió el pecho con una almohada. Era su hijo, sollozó, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar de nuevo. Tony resopló a su lado, apenas pudiendo contener la risa. Técnicamente, es más bien un protegido, pero bueno, adelante. Ella le dio un fuerte codazo. No me lo arruines, gruñó, con la voz quebrada por la emoción. La película continuó mostrando que habían pasado 3 semanas desde que Thanos diezmó a la mitad de la población del universo con un chasquido de dedos. Stark confronta furiosamente a Rogers, acusándolo de ser el responsable de la ruptura de los Vengadores y, como resultado, de que no pudieran mantenerse unidos durante su conflicto con el Titán Loco. Quiero decir, y no se equivoca, dijo Melissa, frunciendo el ceño mientras se inclinaba hacia adelante. Si hubieran luchado juntos desde el principio, habrían derrotado a Thanos. Sin duda. En realidad, y espera. Tuvieron la oportunidad de ganar en Infinity War si Star-Lord y Nebula no hubieran sido tan impulsivos. Resopló, con los brazos cruzados, presa de una creciente irritación. Tony se giró hacia ella con una ceja arqueada y una sonrisa. ¿Todavía les guardas rencor? Oh, claro que sí. Espetó. Todo esto se podría haber evitado si hubieran esperado 10 segundos más. Uf. Tony soltó una risita, disfrutando claramente de su justa furia mientras ella refunfuñaba y murmuraba, presa de su frustración emocional, mientras seguía observando. Stark se pregunta por qué los Vengadores solo dan lo mejor de sí cuando lo peor ya ha pasado, antes de desmayarse por el agotamiento. Con una pista de Nebula sobre la ubicación de su padre, junto con una señal energética similar a la del chasquido de 2 días antes, el equipo se dirige al espacio hacia el jardín, con la intención de recuperar las gemas del infinito y revertir la destrucción. Vale, esto me está cabreando de verdad, dijo frunciendo el ceño, con un tono cada vez más alto. Me hizo llorar a mares de pena, y él está aquí, haciendo jardinería, preparando un guiso como si estuviera jubilado anticipadamente. ¿En serio? Descubren a Thanos, ahora horriblemente desfigurado, solo e indefenso cocinando una comida, cuando le tienden una emboscada, lo inmovilizan rápidamente y le cortan el brazo que lleva el guantelete del infinito. Maldita sea. Eso fue rápido.
Pensé que habría más pelea, oh. Olvídalo, dijo Melissa con voz inexpresiva mientras giraban el guantelete, mostrando que estaba vacío. Las piedras estaban destruidas. Melissa suspiró profundamente y se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué tuve que abrir mi estúpida boca? Tony se inclinó y le dio una palmadita suave en la pierna. ¿Por qué tus comentarios son la mitad de la razón por la que esta noche de cine es tan entretenida? Miró entre sus dedos. Si vuelves a tocarme la pierna mientras estoy emocionalmente inestable, te romperé la muñeca. Tony sonrió. De acuerdo. Punto de vista en tercera persona. Thanos reveló que había destruido las gemas del infinito usando sus propios poderes, lo que casi le cuesta la vida, pues consideraba que su misión estaba cumplida y quería evitar la tentación de usarlas de nuevo. Aunque Rhodes sospechaba que mentía, Nebula intercedió por su padre, ya que él jamás miente. Vaya, mira eso, dijo Melissa con un tono sarcástico. Al menos es honorable. Qué bien por todos nosotros. Sorprendido por la afirmación, Thanos reconsidera el trato tortuoso que infligía a su hija, pero Thor lo decapita inmediatamente después. Mira eso. Aprendió la lección, aunque un poco tarde, ¿no crees? Comentó Melissa con un pequeño puchero, cruzando los brazos mientras se recostaba en el sofá. Aunque el titán loco está muerto, no lograron cumplir su misión de resucitar a sus víctimas y no les queda más remedio que aceptar la derrota. ¿Qué? Gritó Melissa, casi poniéndose de pie de un salto al descubrirse el salto temporal. 5 años. 5 años enteros pasaron y simplemente, se quedaron sentados. No hicieron nada. Imposible. Stark debió haber hecho algo, no. Es imposible que se haya quedado sentado sin hacer nada durante 5 años. Tony suspiró, lanzándole una mirada de reojo con una mezcla de exasperación y diversión. Solo mira la película. Ahí se explica todo. Paciencia, señorita. Comentario. 5 años después, la población superviviente aún no ha superado sus pérdidas. Rogers dirige ahora un grupo de apoyo para ayudar a las personas a asimilar lo sucedido. Tony señaló la pantalla de repente, inclinándose ligeramente. Ese tipo de ahí. En realidad es uno de los directores de la película. Melissa parpadeó y luego soltó una risita divertida. ¿En serio? Qué gracioso. La escena cambió a San Francisco, donde, dentro de un viejo trastero, una rata se arrastraba sobre el panel de control de la máquina cuántica que la familia Dine había dejado abandonada en su furgoneta. Casualmente, la rata activó la máquina y Scotland salió disparado del reino cuántico, regresando a la realidad. Melissa giró lentamente la cabeza, encontrándose con la mirada en el perfil de Tony. Ni se te ocurra decirlo, murmuró Tony, anticipando ya sus próximas palabras. Ni siquiera la miró. Mantuvo la vista fija en la pantalla. Con una sonrisa pícara, Melissa dijo: no sabía que el maestro Splinter tenía un cameo en esta película. Tony resopló y se pasó la mano por la cara, sacudiendo la cabeza con un suspiro. Maldita sea, Lan deambula por la ciudad desorganizada y se da cuenta de que algo terrible ha sucedido. Se acerca al muro de los desaparecidos, un enorme monumento conmemorativo que contiene los nombres de todos los habitantes de la ciudad que murieron en el chasquido. Lo busca frenéticamente, esperando no encontrar el nombre de Cassie, pero encuentra el suyo, ya que nadie más sabía qué le había ocurrido. Scott corre a casa de Cassie y descubre que ahora es una adolescente. Padre e hija se reencuentran entre lágrimas. «Aui, vale, eso es tan dulce», dijo Melissa con voz suave y emocionada. Se aferró a la almohada más cercana, con los ojos empañados. «Eso de ahí. Eso sí que es bonito». «Eres demasiado comprensiva», murmuró Tony, dedicándole una mirada burlona de reojo. «¿Qué? ¿Cómo se supone que debo reaccionar?» La escena se creó con un propósito: provocar una reacción en la gente, y yo soy el público objetivo. Gritó Melissa indignada. En el complejo de los Vengadores, Romanoff ahora está al mando del equipo mientras realizan diversas misiones. Rhodes le informa sobre una reciente masacre perpetrada por Barton, perteneciente a un cártel, y expresa su preocupación por la caída en desgracia de su antiguo compañero. «Vale, ¿podemos hablar un momento de lo bien que le queda el pelo rojo y rubio a Natasha?», dijo Melissa, enderezándose. «¡Qué look! Me encanta». «Lo sé», comenzó Tony, pero se detuvo a mitad de la frase cuando Melissa le dirigió una mirada inexpresiva y de advertencia. «¿Qué?», preguntó, algo confundido. Melissa entrecerró los ojos. «Mi admiración no era una invitación para que te unieras.
¿Acaso parezco alguien que quiere oír a su novio hablar de lo atractiva que es otra mujer? Los ojos de Tony reflejaban los de ella, solo que su expresión era más curiosa que molesta. Melissa, ¿quizás tienes la regla? Se produjo un largo y atónito silencio mientras Melissa parpadeaba mirándolo. Sin decir palabra, agarró el control remoto y pausó la película. ¿Por qué te detuviste? ¡Ah! Gritó Tony, saltando del sofá mientras Melissa lo perseguía por la habitación. Los dos corrían en círculos caóticos alrededor del sofá como en una caricatura. Se movían con agilidad, rodeándose como depredadores caricaturescos, desplazándose de un lado a otro con movimientos exagerados mientras se perseguían alrededor del sofá. Melissa, cada vez más atrevida, aceleró el paso y saltó limpiamente por encima de los cojines con un grito de guerra salvaje. ¡Ra! Ella derribó a Tony directamente al suelo, y ambos cayeron en un montón de extremidades enredadas y risas. Se revolcaban en la alfombra, medio forcejeando, medio riendo, intentando dominar a la otra. Entre sus caóticos forcejeos, Melissa lanzó una amenaza desquiciada y llena de alegría. A ver quién está realmente con la regla. Os dejaré tan ensangrentadas que nadie sabrá a simple vista quién acaba de pasar por su periodo. Tony soltó una risa entrecortada. Jesús, qué oscuro. Sus gritos y chillidos resonaban por la habitación, mezclando disculpas con carcajadas y chillidos. Lo siento. Jadeó Tony entre ataques de risa. Me retracto. Piedad. Demasiado tarde. Gritó Melissa, riendo aún sin poder controlarse. Con un movimiento rápido, Tony finalmente logró sujetarle los brazos por encima de la cabeza, inmovilizándola con una sonrisa burlona mientras se cernía sobre ella. Gané. Canturreó con aire de suficiencia. Melissa entrecerró los ojos, pero le devolvió la sonrisa con picardía. Sin dudarlo un instante, rodeó su cintura con las piernas y giró las caderas, dándole la vuelta para quedar inmovilizada. Se inclinó, apoyando las manos en su pecho, con una sonrisa deslumbrante. ¿Quién es el ganador ahora? Tony la miró, divertido y sin aliento. Tengo a una mujer hermosa inmovilizada en el suelo mientras está sentada a horcajadas sobre mí, dime tú quién es el verdadero ganador. Melissa parpadeó una vez y luego soltó una carcajada. Buena respuesta, dijo, antes de inclinarse y darle un rápido beso en los labios. Te lo perdono, añadió dulcemente. Tony sonrió radiante de inmediato. Sí. Melissa puso los ojos en blanco ante la alegría infantil en su voz, pero no pudo evitar que una tierna sonrisa asomara en sus labios. Eres un tonto. Adorable, pero aún así. Se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Vamos, terminemos la película, adorable idiota. Con saltos sincronizados, ambos rebotaron sobre el sofá, aterrizando con facilidad. Melissa se acomodó en el regazo de Tony, guiando sus brazos para que la rodearan cómodamente por la cintura. Se recostó contra él, acurrucándose, y reanudó la película justo cuando Scott Lang apareció fuera del complejo de los Vengadores. Lang llega al complejo y les revela a Romanoff y Rogers que, aunque habían transcurrido 5 años, solo pasó 5 horas en ese reino. Les propone que podrían encontrar la manera de aprovechar la capacidad del reino para alterar el tiempo y viajar al pasado, recuperando así las piedras de diferentes épocas. Espera, ¿qué? Exclamó, retorciéndose ligeramente en los brazos de Tony. ¿Estás bromeando? ¿Ant-Man es realmente el mejor de toda la película? Y yo que pensaba que solo era el alivio cómico. Este hombre les acaba de dar la clave para viajar en el tiempo. Dado que los tres no tienen conocimiento sobre física cuántica, buscan a Stark. Cuando la escena cambió a una acogedora cabaña junto al lago, Melissa dejó escapar de repente un jadeo agudo y dramático. Gasp. Parecía como si acabara de presenciar un apuñalamiento y, tal vez, hubiera inhalado la mitad del aire de la habitación de un solo suspiro. Pulsó el botón de pausa y se giró hacia Tony, sumida en un silencio atónito. La pantalla se quedó congelada en una niña pequeña mientras Stark le quitaba el casco de Iron Man de la cabeza. Ella tenía los ojos brillantes y curiosos. Melissa se quedó boquiabierta. Lentamente, levantó las manos y se las llevó a los labios. Él tiene una hija, susurró con asombro, antes de taparse la boca de nuevo, esta vez para ahogar el grito de emoción que le subía por la garganta. Tony ya sonreía ante su reacción, completamente encantado. Sí, lo hace, dijo en voz baja. Los ojos de Melissa estaban enormes. Él tiene una hija.
Abajibshagdo. Después de eso, perdió la capacidad de articular palabra y simplemente golpeó el pecho de Tony rápidamente con ambas manos, como si intentara infundirle sus emociones a bofetadas. Todo su cuerpo vibró mientras chillaba, su cabello se agitaba salvajemente al mover la cabeza de un lado a otro. Tony se preparó con una risa, protegiéndose la cara. «Me vas a matar. Deja de agitarte». «No puedo», gritó Melissa con una sonrisa entre lágrimas. «Es tan linda. Mírenla. Miren esa carita. Se me derrite el corazón». Ella se llevó la mano al pecho, abrumada, mientras Tony negaba con la cabeza, aún riendo. «Dios, vas a llorar, ¿verdad?», bromeó. «Cállate. Podría hacerlo». Punto de vista en tercera persona. Melissa no dudó en darle al botón de reproducir una vez más, con la mirada fija en la pantalla mientras se desarrollaba la siguiente escena. Stark interactuaba con su hija Morgan, y la pura alegría que irradiaba la pantalla le conmovió el corazón a Melissa. Una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en sus labios al ver al padre y a la hija compartir un momento juntos en la tranquila casa del lago. Mientras regresaban a la cabina, el suave zumbido de un vehículo que se acercaba llamó su atención. Steve Rogers, Scott Lang y Natasha Romanoff salieron de su auto. Al verlos, Stark inmediatamente hizo entrar a Morgan, poniéndole una mano en la espalda. «Ya veo», y murmuró Melissa pensativa, frunciendo el ceño mientras empezaban a hablar de las implicaciones de los viajes en el tiempo y las posibles consecuencias. Así que no es que nunca lo hubieran considerado antes. Stark simplemente tiene mucho más en juego. Si siguen adelante con esto, si el tiempo se altera aunque sea un poco y podría perder a Morgan. Diablos, incluso podría perder a Pepper, susurró, con la voz teñida de comprensión al encontrar por fin respuesta a una de sus preguntas anteriores. La negativa de Stark fue silenciosa pero firme. Tras escuchar su respuesta, los tres Vengadores se marcharon en busca de ayuda. La escena cambió abruptamente a un laboratorio donde se veía a Bruce Banner, ahora transformado en el extraño híbrido conocido como Smart Hulk, conversando tranquilamente. La sonrisa que Melissa había mostrado antes se desvaneció al instante. Su sonrisa, antes radiante y cálida, se fue apagando poco a poco al ver la extraña imagen de Hulk con gafas y cardigan, desayunando tranquilamente como un profesor de gran tamaño. Tony notó el cambio en su estado de ánimo y tuvo que respirar hondo para no soltar una carcajada. «Tony», murmuró Melissa con voz baja e insegura, sin apartar la vista de la pantalla. «Sí, mi amor», respondió Tony, apenas conteniendo la risa. Sus labios se crisparon, delatando la carcajada que bullía bajo la superficie. «¿Qué demonios estoy viendo?», preguntó secamente, con la voz cargada de incredulidad. Eso bastó. Tony estalló en carcajadas, casi doblándose de la risa en el sofá. Ni siquiera se molestó en responder a su pregunta. La película lo explicaba todo por él. El rostro de Melissa se contrajo en una visible muestra de incomodidad mientras observaba a Bruce posar para un grupo de niños. «Saquen sus poderes», dijo Bruce, flexionando los músculos mientras los niños que le habían pedido una foto se alejaban. «Creo que voy a vomitar de verdad», y murmuró Melissa, encogiéndose sobre sí misma como una tortuga que se esconde en su caparazón. Se abrazó a sí misma y negó con la cabeza lentamente. «No puedo ni empezar a explicar lo mucho que me ha inquietado», y la escena cambió de nuevo, mostrando a Stark en la cocina lavando los platos. Distraído, salpicó agua por todas partes antes de detenerse a recoger una fotografía suya con Peter Parker. La limpió con cuidado, y su expresión se suavizó mientras contemplaba la imagen. El ambiente cambió sutilmente cuando la película avanzó mostrando a Stark trabajando hasta tarde, trasteando con lo que parecía ser un prototipo de máquina del tiempo. Tony, sentado junto a Melissa, parpadeó y pausó la película. Se giró hacia ella, desconcertado al ver lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. «¿Por qué lo pausaste?», preguntó Melissa con voz quebrada, con la garganta anudada por la emoción. Tony ladeó la cabeza, desconcertado. «¿Por qué lloras? Todavía no ha pasado nada triste». Melissa negó con la cabeza y sollozó ahogadamente. «Porque es su hijo, ¿y qué?». Stark dijo que ya tuvo su segunda oportunidad, con su hija Morgan. «¿Pero acaso eso no significa que su primera oportunidad fue con Peter?». Su voz se quebró al hablar. «Va a hacer todo esto por Peter. Va a descubrir cómo viajar en el tiempo, no por la gloria, ni por la ciencia, sino por él. Porque Peter también es su hijo». Las lágrimas corrían libremente mientras se aferraba a la manta que tenía en el regazo.
Se había secado los ojos tantas veces durante la maratón que las mangas le empapaban. Tony la miró atónito, antes de negar lentamente con la cabeza y reanudar la película sin decirle una palabra más. Juntos, observaron cómo Stark desarrollaba con éxito un GPS espacio-temporal utilizando una cinta de News invertida. El éxito lo impactó profundamente, y se quedó incrédulo, murmurando un atónito mierda. Fue entonces cuando Morgan, haciéndose eco de las palabras de su padre, apareció detrás de él. Mierda, repitió inocentemente. Melissa soltó una risita ahogada, secándose las lágrimas mientras se apoyaba en Tony. Sus lágrimas finalmente daban paso de nuevo a la alegría. Más tarde, Stark arropó a Morgan en la cama. Te quiero 3000, dijo Morgan dulcemente. Agua. Es tan linda. Exclamó Melissa, completamente encantada. Es tan preciosa. Se acurrucó junto a Tony, con los ojos brillantes de adoración. Sus pestañas aún estaban húmedas cuando lo miró y dijo, Tony, hagamos 10. Tony arqueó una ceja y apartó inmediatamente su rostro. Vale, ahora te estás pasando. Melissa hizo un puchero de insatisfacción, pero luego se animó cuando lo oyó murmurar entre dientes. 2 o 3 bastarían. Sus ojos se abrieron lentamente y se volvió hacia él completamente sorprendida. ¿Qué acabas de decir? Tony evitó su mirada, ahora apoyado en la palma de la mano, intentando ocultar la sonrisa avergonzada que asomaba en sus labios. Un leve rubor comenzó a teñir sus orejas. La sonrisa de Melissa se ensanchó hasta convertirse en una mueca. «Eres tan lindo», gritó, abalanzándose sobre él. Lo abrazó con pura alegría, llenándole la cara de besos. Está bien, sigue viendo esa estúpida película», refunfuñó Tony, completamente avergonzado, mientras apartaba su rostro del de ella con la palma de la mano en la mejilla. El rostro de Melissa estaba ligeramente aplastado contra su mano, pero no le importó. De hecho, rió suavemente, apartando su mano mientras se acomodaba en el hueco de su brazo. Con un suspiro de satisfacción, se recostó sobre él y volvió a concentrarse en la pantalla. En pantalla, Stark hablaba con Peter Potts, revelándole el gran avance que había logrado con los viajes en el tiempo. Aunque visiblemente indecisa, ella lo animó con calma a hacer lo que creía correcto, no solo por su familia, sino por todos. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el resto de los Vengadores trabajaban arduamente. Banner, aún en su peculiar forma de Hulk inteligente, intentaba realizar experimentos de viaje en el tiempo con Scott Lang, utilizando la familiar y algo cómica furgoneta cuántica que se encontraba en el complejo de los Vengadores. Los resultados, sin embargo, no fueron perfectos. Lang pasaba erráticamente de una etapa de la vida a otra. Un anciano, un adolescente, un bebé y luego volvía a ser él mismo, dejando a todos a su alrededor confundidos y ligeramente horrorizados. Melissa, sin embargo, se divertía muchísimo. Stark finalmente llegó al complejo, caminando con determinación y presentando el GPS espacio-temporal completo. En un momento conmovedor, le devolvió el escudo a Steve, simbolizando una reconciliación largamente esperada. Sin embargo, dejó algo muy claro. Bajo ninguna circunstancia arriesgaría la vida de su hija para deshacer lo que Thanos había hecho. Steve asintió, aceptando el límite sin dudarlo. Tony Stark, señores, exclamó Melissa dramáticamente, levantando una mano como si presentara a una celebridad en un programa de entrevistas. Orgulloso padre de 2. Tony arqueó una ceja, riendo a pesar de sí mismo. ¿De verdad estás insistiendo tanto con esta historia, eh? Melissa sonrió sin inmutarse. No es una historia si es verdad, dijo con aire de suficiencia, dándole un codazo en el costado. Puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más mientras la película continuaba. Los Vengadores comenzaron a reagruparse. Nebula regresó a la Tierra, y Rocket y Banner viajaron a Nueva Asgard, un pueblo costero ahora melancólico donde se habían reasentado los asgardianos restantes. Allí encontraron a Thor, mejor dicho, lo que quedaba de él. El otrora poderoso dios del trueno ahora estaba desaliñado, con barriga cervecera y claramente traumatizado, una sombra de lo que fue, sumido en la culpa y el autodesprecio. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par cuando la pantalla reveló la transformación de Thor. ¡Mierda! ¿Ese es Thor?, exclamó, inclinándose hacia adelante. Se ha descontrolado. Tony se recostó con aire de suficiencia, cruzando los brazos. Para que conste, este era el tipo que dijiste que te parecía atractivo antes. ¿Y ahora? Contempla.
doctor, fiel a la mitología. Melissa ladeó la cabeza, escudriñando la pantalla. Quiero decir, el potencial sigue ahí, dijo pensativa. Ni siquiera tiene sentido que haya engordado. Es un dios. Con ese metabolismo, debería quemar calorías solo con existir. La fisiología divina no debería permitir semejante barriga. Tommy arqueó una ceja, con una sonrisa torcida en los labios. Ajá. ¿Oyes eso? ¡Qué doble moral! Si yo dijera la mitad de lo que acabas de decir, yo sería el que estaría en problemas. Melissa no lo negó. En cambio, le dedicó una sonrisa dulce, casi condescendiente, y le acarició suavemente la cabeza. Me alegra que por fin empieces a entender cómo funcionan las cosas. Fin del capítulo 250.